Hola a todos, mi nombre es José Miguel Arizabalo, gerente corporativo de Digital y Tecnología en Hortifruit. Bienvenidos a este espacio. Hoy día vamos a hablar de nuestra estrategia de datos, particularmente del catálogo de datos de Hortifruit. El catálogo de datos es una herramienta que permite visualizar los reportes, los dashboards y también las fuentes de información que están disponibles para toda la compañía. Este catálogo de datos es una herramienta fundamental para sostener nuestra estrategia de datos. Recordemos que la estrategia de datos de nuestra compañía apunta a ser una compañía data-driven, es decir, una compañía que toma decisiones basadas en datos reales que acompañan los procesos de la organización. En este sentido, aprovechar el agradecimiento a toda la red de data owners que han posibilitado poder tener este catálogo de datos disponible para ustedes y también darle la bienvenida a Rubén y a Daniel, que nos van a presentar en detalle el catálogo junto a nuestro invitado especial, Berry Drone. Muchas gracias, José Miguel. Gracias también a todos y cada uno de ustedes por conectarse con nosotros estos minutos del día de hoy. Habíamos estado un poco lejanos con Daniel de las pantallas desde el Data de Trujillo, ¿cierto, Daniel? Pero este tema creemos que es tan importante, así que nos trajo de vuelta a las pantallas. Esto no solo será un espacio donde conocerán más detalles de los beneficios de esta plataforma, de nuestro catálogo de datos, sino también el uso correcto para seguir potenciando nuestra cultura como organización data-driven, que ya mencionaba José Miguel hace un minuto. Sí, y además hoy les vamos a mostrar una forma mucho más simple y práctica para poder interactuar con el catálogo. Así que los invitamos a todos para que se queden hasta el final, porque lo que viene no solo es útil, sino que también es bastante entretenido. Así que bueno, no podemos empezar sin antes contarles qué es el catálogo de datos. Porque sabemos que entre todos los que estamos conectados hay personas que trabajan con datos, por ende son más conocedores del tema, ¿no es cierto? Pero también hay algunos que vienen a conocer de qué estamos hablando. O cuando nos referimos a los datos, al data lake y al catálogo de datos, ¿cómo entendemos, ¿no es cierto? ¿Qué es qué? Claro, ahí Daniel, perdona que te interrumpa un poco, pero ¿sabes qué? Yo creo que es momento de comenzar con la sorpresa. Nosotros cuando enviamos la invitación prometimos un invitado. Entonces, qué mejor que nuestro invitado que nos venga a contar de qué se trata esto, pero tal vez de una forma distinta y más entretenida. ¿Qué te parece? ¿Te parece que lo llamemos? Perfecto, por supuesto. No esperemos más y llamemos a nuestro primer invitado. Hola, ¿me escuchan? Soy Berry Drone, su asistente virtual, y estoy aquí para ayudarles a explorar el catálogo de datos en Hortifruit. Cada decisión cuenta. Sin embargo, cada día se generan miles de datos en nuestra organización, y sabemos que encontrar el dato correcto y entenderlo a veces no es tan simple. Mi misión es ayudarles a explorar el catálogo, encontrar la información más rápido y validar que el dato que usen sea el correcto, porque cuando confiamos en el dato, tomamos mejores decisiones. Gracias, Berry Drone. ¿Sabes qué? Me gustó la forma en que lo explicaste. En Hortifruit nosotros tomamos decisiones basadas en datos, eso está claro, todos necesitamos los datos. Esto ha sido clave y seguirá siéndolo para que podamos seguir liderando nuestra industria, porque además cada vez son más las áreas que incorporan o se quieren incorporar a la datalización. A mí me llegan muchos pedidos de que todos quieren empezar a ver datos, cómo hacemos más reportes y todo esto. Entonces, tenemos varias áreas que ya están trabajando con nosotros fuertemente en este tema. Por ejemplo, ya les hemos nombrado muchas veces las células de datos. Tenemos células verticales corporativas como genética, recursos humanos, operaciones, analytics. Ya, y estamos generando ahora un plan de trabajo con las filiales y también con el área comercial, que yo creo que va a ser fundamental para todo lo que queremos hacer. Entonces, además de eso, tenemos la otra línea que son los proyectos corporativos, que también necesitan datos. Y estamos hablando de cosas que vienen del COE, por ejemplo, Anaplan, Atenea, Counter Report, como muchos más que yo podría seguir nombrando. Y todo esto, obviamente, está quedando en nuestro catálogo de datos. Y de manera certificada tiene que quedar. ¿Y eso qué significa? Que obviamente son datos que podemos usar dentro de la compañía, lo que nos da y nos permite tener esta trazabilidad de la información. Así es. Oye, ¿y por qué, Berry Drone, no nos explicas tú qué es el catálogo de datos? Claro que sí, Dani. Es un inventario detallado de los activos de datos dentro de la organización. En el catálogo existen las fuentes de datos que provienen de los sistemas propios o externos y los reportes que cada área ha creado para la gestión y control de la operación.
Por lo tanto, nuestro objetivo es que el catálogo se encuentre actualizado con datos validados y certificados, para que estos queden a disposición de quien los necesite y pueda usarlos con confianza. El catálogo de datos no es Tableau ni el Data Lake. Rubén, expliquemos cuáles son las diferencias entre ambas plataformas. No se diga más. Lo mejor es explicar con un ejemplo gráfico. Entonces, les tengo aquí un material de apoyo que nos va a servir para dar un mejor contexto. ¿Qué vemos acá? Vemos qué es el catálogo de datos y qué diferencias tenemos entre Tableau y Data Lake. Cuando nosotros hablamos de todas estas tecnologías de datos que hoy día ocupamos, yo creo que es importante que la podamos visualizar. Si ustedes miran al lado izquierdo, tenemos los orígenes de datos, que vendrían a ser toda la información, palabras, saldos, montos, todo lo que nosotros conocemos que necesitemos dentro de nuestro mundo de Hortifruti son nuestros orígenes de datos, y eso puede estar alojado en distintos sistemas. Al medio tenemos el Data Lake, que es nuestro almacenamiento y procesamiento de información. Aquí es nuestro repositorio central y nosotros como área de datos somos custodios de esta área central. Y toda la capa del lado derecho de presentación y análisis de esta información que nosotros les dejamos disponible en el Data Lake. Y abajo hay una línea transversal donde tenemos toda la estructura de gobierno, que es lo que nos permite ordenar toda la parte que está arriba, organizarnos y que ustedes puedan entender y acceder fácilmente, el tema del gobierno de los roles, el tema de la anonimización, por ejemplo, que son datos sensibles que no todos pueden mirar, y todo lo que tiene que ver con la forma en que les transmitimos cómo está esa información. ¿Y cómo lo podemos hacer? En este mismo ejemplo de la biblioteca, donde teníamos las palabras, ¿cierto?, el librero donde van a quedar almacenados estos libros, y al lado derecho estos libros que ya son el resultado, tenemos siempre una manera de buscar, ¿cierto? Y en el caso de la librería es el ISBN, que es el código del libro. Y es exactamente el símil con el catálogo. En el catálogo hoy día no vamos a tener datos, no vamos a tener información tangible, sino que es solamente un índice de dónde está nuestra información. Y aparece también el rol del Data Owner, que es importante. O sea que podríamos decir que el Data Owner es como el bibliotecario, ¿no es cierto? Podríamos decir que es como el bibliotecario. De hecho, si nosotros ya después vamos a herramientas, este mismo ejemplo que teníamos, podemos darnos cuenta de que en los orígenes, yo les decía que teníamos SAP, AgriTrace, RACMI, SharePoint y todos los distintos orígenes de datos que tenemos. A nivel de Data Lake, nuestra tecnología hoy día es Amazon y todos los servicios que estamos ocupando principalmente en Amazon. Para análisis tenemos Tableau, podemos ocupar Python u otras áreas específicas que ocupan Julia o Yurobi también. Y abajo, como nuestra marca de catálogo de datos, es Open Metadata, que ese es nuestro Data Catalog hoy día. Sí, qué bueno, y a mí me gustaría en esa misma línea también preguntarle a Berry Drone, porque él nos habló de la importancia, ¿no es cierto?, de ir poblando y robusteciendo nuestro catálogo, como tú estás mencionando, y con fuentes certificadas. Entonces, eso no ocurre solo. Hay personas claves en la compañía que nos tienen que ayudar en esta tarea, y estos son nuestros Data Owners. Entonces, qué bueno que tú mencionaste al Data Owner, porque es una persona clave para que el catálogo sea esté completo, ¿no es cierto?, sea coherente, tenga la información correcta de acuerdo a la área que corresponde al Data Owner. Entonces, a mí me gustaría preguntarle a Berry Drone que nos explique quiénes son los Data Owners y en qué también área los podríamos encontrar. Sí, Dani, un Data Owner es un agente de cambio que lidera y supervisa la gestión de los datos dentro de su área. Este rol implica no solo la protección y clasificación de los datos, sino también la promoción de una cultura de datos que permita maximizar su valor para la organización. En Hortifruti hay Data Owners en distintas gerencias o áreas. Yo ya los conozco. ¿Ustedes conocen al Data Owner de su área? Tranquilo, Berry Drone, yo te puedo ayudar con eso. ¿Y por qué? Porque obviamente vengo con un apoyo gráfico de qué sería hoy día un Data Owner y dónde están sentados, que yo creo que es fundamental que nosotros entendamos cómo están hoy día distribuidos dentro de la compañía. Ahí les estoy compartiendo por pantalla. Si nos damos cuenta, nosotros partimos invirtiendo Data Owners que son corporativos. Estos Data Owners hoy día no es que sean exclusivamente Data Owners, sino que tienen otro rol también dentro de la organización.
si nos damos cuenta, aquí están organizados por áreas: operaciones, tecnología, producción, genética, recursos humanos, finanzas, comercial. En su mayoría son data owners corporativos, porque así partimos. Sin embargo, en el camino nos fuimos dando cuenta de que necesitábamos algunas miradas específicas de las filiales, y por eso definimos algunos que están marcados como solamente de la filial de EMEA. Ya probablemente más adelante seguiremos hablando de data owner también para América, para APAC. Tenemos que hablar también de otros data owners de áreas que no están involucradas acá todavía, y esto es un camino que todavía nos queda mucho por recorrer, ¿ya? Entonces, por ahora tenemos estas verticales, pero vamos a seguir avanzando. Esto es algo constante en el camino. De hecho, Dani, tenemos una segunda sorpresa, porque tenemos nuestro gran invitado Berry Drone, pero también hoy día nos acompaña un data owner desde Chile, del área comercial, que además este mes a nosotros lo hemos reconocido por Accountability, que es nuestro amigo Arturo. Bienvenido, Arturo, con nosotros. Hola Rubén, Daniel, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias por la invitación y feliz de estar acá con ustedes en este espacio. Oye, Arturo, gracias por estar aquí con nosotros. ¿Conocías a Berry Drone o no? Mira, la verdad es que no lo conocía. Yo creo que como la mayoría que estamos acá lo estoy recién conociendo. Pero qué bueno conseguir con él en este espacio, porque creo que vamos a estar viéndolo bastante seguido aquí en adelante, ¿no? Sí, estoy de acuerdo, lo vamos a ver bastante seguido. De hecho, nos va a acompañar, va a ser nuestro ayudante de búsqueda para muchas cosas que vamos a hacer bastante interesantes más adelante también. Así que muy bueno, Arturo, qué bueno que lo hayas conocido de primera mano. Bueno, aprovechemos que estamos acá, Arturo, y cuéntanos por favor de tu propia experiencia, cuáles son los impactos o las tareas más relevantes que tú ves como en este rol de data owner. Sí, mira, yo creo que el rol de data owner, y aquí voy a hablar un poco de manera general, no solo por el lado comercial, sino que ya como bien mostraste, tenemos un amplio grupo de data owners de distintas áreas. Yo creo que todos en el fondo tenemos un mismo foco y un mismo objetivo. Es básicamente llevar a que la organización sea mucho más data-driven. Yo creo que para llegar a esto tenemos distintas aristas o distintas funciones en que nos hemos ido enfocando y nos seguiremos enfocando. Por un lado tenemos toda la parte de disponibilización y certificación de la información, donde hemos ido trabajando bien de cerca con ustedes, con el equipo de datos, y donde el catálogo es el punto central donde vamos a dar visibilidad a toda esta información que existe, no solo en términos de fuentes, sino también de reportes. Y bueno, esta herramienta que estamos presentando hoy, el catálogo, yo creo que es bien potente, tiene muchas funciones bien interesantes, ya que nos permite no solo dar visibilidad sobre toda la información que existe y reportes, sino que también nos va a permitir un poco discernir entre qué es lo oficial o qué es lo más importante, cómo se debe leer la información, quiénes son los responsables, cuáles son los puntos claves, lo cual a su vez va a ir generando eficiencias en distintos niveles, ya que encontrar la información necesaria y poder usarla ahora va a ser mucho más simple y fácil. Por otro lado, otra patita yo creo que es importante comentar por el lado de los data owners es todo el enfoque que vamos a tener en promover el uso de este tipo de herramientas como el catálogo y obviamente en apoyar a los equipos de distintas áreas a entender y utilizar la información de la cual cada uno de nosotros como data owners somos dueños, ¿no? Sí, oye, súper. Yo creo que en el área comercial, como tú mencionabas, queremos democratizar la información, o sea, que el resto de la compañía también entienda la lógica del área comercial, de cómo analiza, qué analiza, cuál es la fuente oficial. Sabemos que Hortifruti hoy día trabaja con plataformas comerciales, por lo tanto, también hay sistemas externos que necesitamos información y a veces entender todo ese ecosistema es complejo. A ver, ¿de dónde saco la información de Norteamérica? ¿Dónde saco la información de Europa con respecto a lo comercial? Y claro, Arturo Colmenares lo sabe súper bien porque tiene muchos años, ¿no es cierto?, trabajando con esta información, investigando dónde está la información, cuál es la correcta, y además, una vez que la tienes, después empiezas a entender casuísticas dentro de esos datos que para poder construir un reporte tiene que cumplir con ciertas lógicas. Entonces, nos referimos con democratizar, ¿no es cierto?, porque no deberían venir otras personas de nuevo desde cero a comenzar ese camino, sino que deberían decir, oye, ok, quiero saber las ventas de Estados Unidos o del norte, de Norteamérica,
y ya existe un reporte que ya contiene toda esa lógica y no tengo que volver a reinventar. Yo creo que ahí es donde está el valor también del catálogo de datos, que tú como data owner, Arturo, ¿no es cierto?, reflejes ese conocimiento en el catálogo con las fuentes oficiales, con las lógicas oficiales y con reportes oficiales hacia el resto de la organización. En efecto, Dari, como tú comentas, bueno, tenemos muchísimas fuentes en las cuales bebemos información. Y bueno, toda esa información para ser útil obviamente hay que procesarla, trabajarla, entenderla, saber cómo utilizarla. Y yo creo que esta herramienta del catálogo va a ser súper potente en ayudarnos a eso, ya que al todos trabajar en un mismo entorno, yo creo que nos va a permitir un poco alinear criterios, hablar en el mismo idioma y ya todo ese trabajo y conocimiento que tenemos un poco digerido de cada área, poder ya entregarlo un poco ya masticado al resto de la organización y poder transmitir ese conocimiento y como decía recién, hacer eficiencia en que alguien nuevo no va a tener que ir a buscar el dato, trabajarlo, sino que ya esto va a estar un poco premasticado por cada uno de nosotros, de los data owners, ¿no? Perfecto, sí, excelente. Oye, bueno, te queremos agradecer, Arturo, muchas gracias por compartir también tu experiencia como data owner y no sé si quieres aprovechar esta instancia también para dejarle algún mensaje al resto de los data owners que también nos están aquí escuchando en esta sesión. Sí, de todas maneras, yo creo que aquí un poco dar una palabra de aliento a todos. Hemos venido trabajando como un equipo los últimos meses en certificar, en disponibilizar la información. Yo creo que ya estamos mucho más cerca de la meta y bueno, creo que un poco reforzar que esta herramienta, este Data Catalog, es súper potente y yo creo que va a ser fundamental en avanzar hacia una cultura un poco más data-driven, donde la información sea un poco más transparente, sea más gobernada, sea más accesible para todos, como tú decías, Dani, en democratizar la información. Y obviamente todo esto es y va a seguir siendo posible gracias al esfuerzo del equipo de datos y de todo el equipo de Data Owners. Así que, nada, alentarlos a seguir con este camino y bueno, con orgullo ya podemos decir que somos ya 23 Data Owners en el equipo. Perfecto. Muchas gracias, Arturo. Bueno, muchas gracias. Y bueno, dale, nomás, Rubén. No, nuevamente felicitarlo porque yo creo que está poniendo la vara alta al resto de los data owners, ¿cierto? Porque ha sido el más activo en este tema de las certificaciones y de poder democratizar los datos, y eso tiene un valor fundamental para el resto de las áreas que saben realmente cuál es la información que comercial está ocupando para su toma de decisiones. Entonces, es yo creo un punto fundamental, así que te agradecemos también por eso. A ustedes, muchas gracias. Como lo prometido es deuda, ahora hemos hablado ya sobre el catálogo de datos, mostramos las diferencias entre Data Lake, Tableau, todo el ecosistema de datos que tenemos hoy día, cómo interactúan entre ellos para que se hiciera una idea gráfica, miramos a nuestro data owner, ¿cierto? Pero yo creo que lo mejor, Dani, es que veamos esto en acción, veamos cómo realmente está funcionando. ¿Te parece si nos puedes explicar hoy día cómo funciona este catálogo con un ejemplo gráfico y además otra sorpresa? Así es, mira, me gustaría ahora compartirles la pantalla y mostrar primero el catálogo, cómo funciona. Entonces me estoy conectando al datacatalog.hortifruit.com, ¿ya? Y ahí van a poder ingresar con su propio usuario y su propia clave, que es la misma clave que utilizan para ingresar a sus correos o a la aplicación en el entorno de Hortifruit. Entonces a mí lo que me gustaría mostrarles acá es que nosotros podríamos buscar algún tipo de información. Yo voy a buscar, por ejemplo, los gaps. Quiero ver si hay información de gaps. Específicamente me gustaría ver si hay algún reporte. Entonces me voy a... Ahí a ese lado, Dani, tenemos tablas y dashboard. ¿Qué vamos a mirar? El catálogo tenemos tablas y dashboard y yo primero quiero mostrarles dashboard o reportes. Vale. Entonces el catálogo contiene todos los reportes que tenemos en Tableau. Todo lo que está en Tableau se puede ver aquí en el catálogo. Y aquí en el catálogo, si ustedes ven en mi pantalla, encontramos un reporte que está certificado porque tiene ese timbre de Gaps Global. Si yo ingreso a este reporte y digo, a ver, ¿será lo que estoy buscando estar aquí? Entonces yo me pongo a revisar, ingreso y lo primero que voy a encontrar acá arriba es información relacionada al gobierno de este reporte. Por lo tanto, puedo saber que este reporte pertenece al dominio de finanzas, de control de gestión, que el propietario es Curro, y esto está certificado por Curro, ¿vale? Después, cuando queremos saber un poquito más de detalle, oye, pero este reporte, ¿qué contiene? Van a poder acá encontrar una descripción del reporte, ¿vale? Aquí, me fui para abajo, pero aquí vuelvo. Una descripción más entendible de qué es el reporte, qué es lo que contiene, cuál es su estructura, cuál es el propósito de este reporte. Ya todo esto fue completado y validado por el Data Owner, en este caso por Curro.
cuáles son las principales métricas que tiene este reporte, la periodicidad de actualización del reporte, en este caso mensual, y las fuentes de datos que utiliza, que son básicamente fuentes de datos que tiene el equipo de control de gestión de las distintas filiales. Después tiene algunas palabras clave que en realidad ayudan a la búsqueda. Cuando alguien esté buscando esta información, estas palabras claves ayudan a esa búsqueda, a encontrar este reporte. También van a poder ver un preview del reporte. Esto es súper bueno porque cuando alguien busca un reporte, imagínate que está buscando este reporte de gasto o de GAP, uno no sabe cómo es el reporte hasta cuando no tiene permisos para entrar en Tableau. Pero aquí no es necesario que tú tengas permiso, lo encuentras en el catálogo, sabes que existe, sabes que contiene, puedes ver un preview de lo que tiene y puedes decir, sí, este es el reporte que yo necesito. Y ahí voy más a la segura a pedir los permisos. Claro, ese punto yo creo que es clave, Dani. Que finalmente en el catálogo nosotros tenemos acceso a la parrilla completa de tablas y reportes existentes. Ahora, si yo tengo o no acceso a esa fuente es otro tema y eso sigue el flujo regular de aprobación hoy día, pero hoy día podemos tener la visión de qué información tenemos completa en la compañía. Así es. Y después si bajo un poquito más, este reporte se compone por distintas hojas que tienen distintas visualizaciones y también van a poder ver todas las hojas que tiene con el mismo nivel de descripción, qué contiene cada hoja, el propósito y también una previsualización, ¿vale? Eso por cada una de las hojas. Entonces esto va a ayudar mucho a poder encontrar lo que estamos buscando y tampoco evitar ese proceso de recrear de nuevo capaz que un reporte que ya existe y solamente necesito el permiso para utilizarlo. Aquí lo importante y que yo considero acá es que primero no tengo dudas que este es el reporte de GAPS que maneja control de gestión. ¿Por qué? Porque está certificado por el owner. Por el control de gestión corporativo, claro. Así es. Ahora, además, el catálogo te muestra otras funcionalidades que igual son buenas para el que quieren investigar un poco más. Por ejemplo, puedo ver el linaje, que en palabras simples, voy a agrandar un poquito acá, yo puedo ver el reporte de dónde trae esa información. Entonces, hay un árbol de linaje, de trazabilidad de dónde vienen todo esto, de los costos logísticos, de qué fuentes de datos, y así puedo irme metiendo cada vez más profundo para saber si esta información de dónde viene de un Excel, viene de una fuente de datos, ¿no es cierto? Entonces, para eso sirve la trazabilidad. Es una información adicional para quien quiera analizar algún reporte. Ese también yo creo que está súper bueno, pero como dices tú, Dani, te da la trazabilidad de cuáles son todas las fuentes que se ocupan en un reporte y al revés también. La fuente cuántos reportes se usa. Está bueno eso. Ahora, si yo quiero y estoy convencido que este reporte lo quiero ver, yo tengo aquí el icono a la derecha arriba que dice ver en Tableau, por lo tanto yo podría pinchar acá y me va a redirigir, ¿no es cierto?, al reporte en Tableau, y si tengo permiso voy a poder verlo, y si no tengo permiso te va a decir ahí que le pidas permiso al owner, ¿ya? Está bueno. Otro también importante que en los reportes es que existen las etiquetas, y las etiquetas sirven en realidad para también dar mayor información para quien está buscando. El que esté mirando este reporte y está buscando los gastos, es decir, aquí tengo información de distintas filiales, también tengo que es a nivel corporativo, ¿no es cierto? Entonces aquí en las etiquetas se pueden ir agregando y hoy día tenemos distinta información que ayuda a la búsqueda, como la filial, la región, las fuentes de datos, entonces nos ayuda a enriquecer más la búsqueda. No, está bueno eso, porque tú podrías buscar por cualquier concepto. Exacto. Y como decíamos hace un rato, el tag va a hacer que te muestre todos esos reportes. Claro, o la descripción, o los tags, entonces todo eso te va a ayudar a buscar lo que estás tratando de encontrar. Entonces eso es como a nivel de reportería, ¿ya? Ahora, yo también voy a volver al home acá a la izquierda y yo podría buscar alguna tabla. Me gustaría buscar algo de, por ejemplo, de calidad origen. Voy a poner calidad origen. Sí, me parece. Entonces acá yo veo que me trae información en dashboard y tablas, pero ahora quiero enfocarme en tablas. Y yo voy a bajar aquí en el resultado y fíjate que encuentro acá uno que se llama cruce corporativo, calidad origen y destino. Packing list. Entonces, los que la utilizan la fuente saben a qué se refiere, pero cuando uno está buscando y no conoce esta fuente de datos, es súper complicado saber cuál es su contenido. Claro. Entonces acá, muy parecido a lo que son los reportes, hay una sección como de gobierno, sabemos a quién pertenece esto, que es operaciones calidad, la propietaria en este caso es Carol, ¿no es cierto? Y está certificado por Carol.
Por lo tanto, si alguien quisiera buscar información en una fuente de datos de calidad, origen, destino, esta es la fuente, ya a nivel corporativo. Acá van a encontrar una descripción también validada por el owner de qué contiene esta fuente de datos, y lo más importante es que voy a poder ver todas las columnas que tiene esta fuente de datos y qué contiene, qué significa cada columna, ya una descripción. Entonces a veces nos pasa que queremos armar un reporte y no sabemos qué fuente de datos utilizar. Bueno, aquí está. Quiero armar un reporte con información de calidad, encuentro la fuente, voy a entender qué columnas tiene, sin ni siquiera tener todavía acceso a la fuente de datos. Aquí lo estoy viendo, ¿no es cierto?, como al índice. Veo que existe esta tabla, qué es lo que contiene, y además puedo ver también los datos de muestra. Nos va a mostrar un sample. Eso está bueno, porque si yo no tengo acceso, podría tener un ejemplo de qué datos vienen. Claro, con esto vamos a estar democratizando y también agilizando la creación de reportes, porque ni siquiera tengo que pedir permiso para saber si esta fuente me sirve o no. Entonces aquí voy a estar viendo un preview de todos los atributos que tiene, ¿ya? Está buenísimo. Adicionalmente también tengo el linaje. O sea, yo podría ver si es que algún reporte está usando esta fuente de datos, o también de dónde viene esta fuente de datos, ¿vale? Hay algunos linajes que son más complejos que otros, no voy a entrar a explicarle todo el detalle, esto ustedes pueden entrar, investigar, hacer clic donde quieran, pero básicamente, para explicarle cómo funciona el linaje, yo tengo la tabla, y la tabla hacia adelante veo quién la consume. Entonces puedo ver que hay mucha reportería, ¿no es cierto?, en Tableau que usa esta fuente de datos. Y para atrás puedo ver de dónde viene. Mira, viene de calidad destino, ¿no es cierto?, calidad origen, de Perú, de Trujillo, de Packing List. Todo con estas fuentes se va construyendo, y todo eso decanta en una tabla que se llama Cruce Corporativo Calidad Origen Destino. Está bueno. Entonces, toda esa información para quienes les gusta analizar o quieren descubrir información o quieren crear nuevos reportes es súper valioso. Y volviendo un poquito a la pantalla inicial de esta tabla, también tenemos los tags o las etiquetas que funcionan de la misma forma, que es una información adicional a las búsquedas. Entonces aquí yo puedo ver, déjenme subir acá, puedo ver que aquí tengo información de distintas especies, tengo información de distintos países y de distintas regiones, ¿vale? Entonces, claro, después yo quiero tener acceso a esta fuente de datos y tiene que seguir el mismo conducto, que es pedir el acceso vía ticket, y se le da acceso o en Tableau o directamente a la fuente en el data lake. No, está súper bueno, está súper bueno. Me parece súper buena herramienta, Dani. La verdad es que yo siento que hoy día no teníamos este diccionario y se ha ido poblando y hemos ido certificando fuentes, lo cual ha sido bueno. Pero ¿sabes lo que me pasa? Yo siento que todavía hay usuarios que les gustaría tener más simplicidad, que les gustaría hacer esto de una manera distinta usando la tecnología que tenemos hoy día. Entonces yo creo que aquí podría venir la segunda sorpresa, o la tercera ya a esta altura del día. Sí, súper de acuerdo contigo. De hecho, me gustaría ahora mostrarles de qué otra manera, mucho más sencilla, más simple, también hacer esta misma navegación que les acabo de mostrar, pero a través de Berridrone. Eso, Berridrone. Que nos está acompañando acá, ¿no es cierto? Va a ser nuestro asistente virtual que nos va a ayudar a contestar esas preguntas sobre el catálogo, dónde están los datos, cuál es la fuente. Así que déjame compartir acá. Y no sé si ya ven mi pantalla. Sí, la vemos. Perfecto. Entonces en Teams, en el panel izquierdo, ¿no es cierto? Aquí en los puntitos, en mi caso, yo tengo a Berridrone. Van a poder encontrar a Berridrone. Igual como aparecía Alexia antes, ahora vamos a tener a Berridrone también. Exactamente. Y Berridrone, ¿no es cierto?, es nuestro agente que podemos hacerle preguntas del catálogo y él nos va a responder. Incluso podría hacerle preguntas muy similares a las que realizamos, pero voy a tratar de preguntarle otras cosas. Por ejemplo, a mí me gustaría o quiero saber cuáles son los reportes certificados del área comercial. Quiero saber qué reporte. Dani, tú le preguntas el lenguaje natural, él te interpreta y te va al catálogo y te busca la respuesta, ¿no? Exacto. Aquí él interpreta esta pregunta y después recuerda que en el catálogo tenemos tablas, tenemos reportes y tenemos mucha información. Así que aquí igual se puede tomar un par de segundos más, pero te va a también responder de una forma estructurada, te va a responder súper directo
qué es lo que hay, qué es lo que no hay. Y también te va a mostrar los links directos para que tú puedas acceder a la respuesta que te está dando. Así que, como pueden ver, me respondió y me dice que filtró o encontró 50 dashboards certificados, ¿no es cierto?, en el área comercial. Perdón. Y esto porque en el encontró catálogo 10, filtró claro. 50, pero encontró 10, ¿no es cierto? Claro, o sea que en el catálogo, si nosotros vamos a los dominios, solamente del dominio comercial tenemos 10 certificados. Exactamente. Y aquí te va a dar el detalle de cada dashboard que está certificado y con su link. Si lo quiero ir a ver en el catálogo directamente o lo quiero ir a ver a Tableau también. Está bueno. Directamente. Está bueno. Y te va a dar una descripción, ¿no es cierto? Y siempre te está dando alguna información adicional que le encuentra en un tag, en una etiqueta o en la descripción. Entonces te va a decir que todos estos reportes son los que están certificados. Además mira, aquí te dice que hay reportes adicionales de industria que también tienen que ver con comercial. No es exactamente lo que estaba buscando, pero además te sugiere, oye, hay información de Proarándano, de ASOEX, que son los volúmenes, ¿no es cierto?, de exportación del mercado, en este caso en Perú y en Chile. Y después te va a mostrar un resumen de lo que encontró. Por lo tanto, si se fijan, es un poquito, diría que bastante más amigable que a lo mejor ir a la plataforma de catálogo y ponerse a buscar, ¿ya? En este caso encontré un reporte, pero fíjense, voy a buscar algo, no le voy a indicar que estoy buscando ni un reporte ni una fuente. Voy a decir, existe información, aquí sí, información de calibres. Estamos en vivo y en directo. Vamos. Existe información de calibres y, bueno, la dinámica es la misma. El agente va al catálogo y entiende tu pregunta y va a traer todo lo que encuentre relacionado. Va a priorizar los certificados. Va a mostrar primero lo que encuentre que esté certificado. Y también puedes seguir profundizando. O sea, si te entregó, por ejemplo, en el caso anterior de comercial, quieres ver un reporte en específico, le puedes preguntar por ese reporte que te entregue todo el detalle y te va a entregar mucho más información. Bien, entonces aquí tenemos el resultado de calibres. ¿Qué es lo que encontró la gente? O Barry Drone, perdón. ¿Qué es lo que encontró Barry Drone? Primero no encontró dashboard. Dice que encontró una tabla. Y la tabla que encontró certificada es la de calibre y pesos corporativos. Okay. Eso es la tabla que encontró en relación a información de calibres, ¿vale? Está certificada, es de operaciones calidad, el data owner es Carol, tiene información de arándano y también te indica los países. Esto todo depende de las etiquetas y la información que contenga la tabla en el catálogo. Por eso es importante el owner. Mientras mayor información tenga esta tabla en el catálogo, mucho más simple va a ser para quienes buscan. Claro, mientras más enriquecida está, las búsquedas van a ser mucho más fluidas, vamos a encontrar más información. Así es. Entonces, además nos muestra las columnas. Fíjense que es la misma información que estábamos viendo en el catálogo, pero la estamos viendo en otro formato, de una manera más simple. Además, encontró dashboards no certificados y te va a decir, mira, existe un dashboard de calibre FNC, quién es el propietario, y te va a mandar el link de Tableau, pero te va a decir no certificados, estos no están certificados. Y después te va a mostrar un resumen de lo que encontró, y como mencioné acá, la fuente oficial es calibre y pesos corporativos C. Es de calidad y el owner es caro. Bueno, está buenísimo. Entonces, si yo tengo una duda con eso, también le puedo ir a preguntar directamente a Carol. Exactamente, puedo ir donde Carol o puedo pedir acceso a la tabla y empezar ya a mirarla. Entonces, el agente, el Barry Drone, te va a ayudar, te va a acelerar, ¿no es cierto?, cualquier análisis o creación de informe. No, está súper bueno, Dani. Está súper bueno porque esto viene a complementar a nuestro catálogo. O sea, ahora yo puedo preguntarle desde el teléfono, puedo preguntarle desde el computador, desde cualquier parte, sin tener que conectarme al catálogo. Puedo con lenguaje natural, un par de preguntas y me va a responder. Está súper bueno. Así es. Así que bueno, con esto ya llegamos al final de nuestro lanzamiento, ¿no es cierto?, y estas buenas noticias. Así que ahora queremos invitarlos también a que nos dejen sus preguntas en el chat y bueno, agradecerles también a cada uno por mantenerse hasta ahora, hasta el final,
Y a quienes no hayan podido conectarse también les dejaremos disponible la grabación. Sí, está súper bueno, Dani. La verdad es que, como decías tú, les vamos a dejar también un QR acá dentro del chat para que ustedes puedan hacer esta encuesta de satisfacción. Y con esta transmisión damos inicio a nuestro plan de acción enfocada en nuestro catálogo para cerrar esta temporada y darle inicio a la temporada 26 y 27, que es lo que se nos viene ahora en un par de meses más. Entonces, para que vayamos familiarizándonos con el impacto de esta herramienta, poder entrar en contacto con el Data Owner. Si ustedes ven que hay una fuente que es muy utilizada, díganle al Data Owner, certifiquemos esta fuente, es importante para nosotros para que toda la compañía la pueda ocupar, así evitamos duplicidad y le sacamos el máximo provecho a los datos y a los reportes, ¿ya? Así que, bueno, damos las gracias a José Miguel por sus palabras de inicio, a Arturo por acompañarnos y darnos su mirada, y por supuesto a Berridrón, que nos va a seguir acompañando como nuestro agente virtual. Y me gustaría que Berridrón también despidiera esta transmisión, Dani, y se despidiera de la audiencia, porque no se fuera sin despedirse de la audiencia. Fue un gusto acompañarlos. Antes de irme, te invito a responder una breve encuesta de satisfacción. Tu opinión nos ayuda a seguir mejorando. Nos vemos pronto.